Señor, cánticos de alabanza y estar en su presencia. Dice la palabra del Señor que en su presencia hay plenitud de gozo y delicias a su diestra para siempre. Qué bueno que cuando estamos en la presencia del Señor nos gozamos, nos deleitamos con los cánticos, con las alabanzas, con la fraternidad. La primera iglesia, no sabemos cómo se organizaban en el culto. No está allí en el texto bíblico. ¿Cómo se sentaban? Si estaban en ruedas, si estaban unos detrás de otros. Nosotros, por cuestión de espacio y de estar organizados, bueno, distribuimos las sillas de esta manera. Sin embargo, es importante que la forma no nos arrebate la fraternidad que nos gusta darnos. Por ejemplo, un abrazo. No veo algo más sabroso que un abrazo. Y los cristianos, pues, tenemos el gozo del Señor a flor de piel y queremos, por supuesto, abrazar a nuestro hermano y decirle: Dios te bendiga, con un abrazo caluroso. Y lo que hemos hecho con nuestros visitantes en la mañana de hoy es precisamente ese afecto cristiano, ese gozo cristiano. Y queremos, apreciado amigo, apreciado hermano que nos visitas en la mañana de hoy, que recibas ese saludo desde lo más profundo y hondo de nuestros corazones. Hemos estado conversando sobre el libro de Hebreos. Es un libro por demás hermoso. Es un libro lleno de retos, lleno de desafíos para la iglesia cristiana. Vamos ahora en el día de hoy a transitar por el capítulo número 2, los versículos del 5 al 18. ¿De qué nos habla el libro de Hebreos? El libro de Hebreos es un llamado a estar alertas. Es un llamado ante la posibilidad y el peligro y la amenaza de perder el rumbo que como cristianos podemos tener en un momento dado. El libro de Hebreos era un libro que estaba dirigido a cristianos, pero judíos, es decir, a judíos cristianos que habían abrazado la fe cristiana, habían dejado el judaísmo que habían practicado toda su vida para seguir a Jesucristo. Es decir, salieron del judaísmo para abrazar a la fe cristiana. Habían dejado atrás las obras de la ley, las obras ceremoniales y rituales de la ley. Habían dejado atrás a Moisés como el camino para acercarnos a Dios, como el camino único y válido, como los fariseos afirmaban que Moisés era el camino y no Cristo. Habían dejado y abandonado el sacerdocio arónico y el sacerdocio levítico, que era la esencia del judaísmo. El judaísmo estaba fundamentado en la ley de Moisés y en el sacerdocio de Aarón y en el sacerdocio levítico. En eso estaba fundamentado el judaísmo. Era la práctica de la religión judía. Y cuando alguna persona que había practicado durante toda su vida el judaísmo
abrazaba la fe cristiana, aceptaba, por ejemplo, Pablo. Pablo era un hombre defensor del judaísmo, lo practicaba. Y persiguiendo a la iglesia de Cristo, él pensaba que estaba siendo fiel a Dios, porque él practicaba, era un practicante del judaísmo, de la ley de Moisés, de los ritos ceremoniales del templo, de los sacrificios, de los holocaustos, de las ceremonias, de las fiestas judías. En eso se resumía el judaísmo. Cuando alguien venía a Cristo, cuando un judío en esas condiciones venía a Cristo, entonces Jesús se convertía en su nueva esperanza. Abrazaba el camino de la fe y no el de las obras de la ley. Recibía el perdón de los pecados por la redención que Jesús obtuvo en la cruz. Por lo tanto, esa persona comenzaba a caminar, a crecer. Comenzaba a reinterpretar el Antiguo Testamento. Eso le ocurrió a Pablo. Camino a Damasco, el Señor se le presenta y le dice: ¿quién eres?, le dice Pablo. Y el Señor le responde: soy yo, Pablo, Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Ahora, de perseguidor, vas a ser un perseguido por la causa de mi reino, le dijo Jesús. Y dice el texto bíblico que Pablo se desapareció de la escena. Durante 3 años estuvo por allí, por el desierto de Arabia. Y aun cuando el texto bíblico no nos dice qué hizo Pablo durante todo ese tiempo, no es difícil pensar que Pablo estuvo releyendo el Antiguo Testamento para encontrar al Cristo que él perseguía en Isaías, en Moisés. Jesús dijo: de mí habló Moisés. Y por lo tanto, estoy seguro de que Pablo estaba revisando nuevamente todo lo que él sabía de memoria, pero para encontrar allí no al Mesías poderoso que él pensaba que venía, sino al Mesías en la cruz, que él no aceptaba, pues para él eso era una locura. Que el Mesías todopoderoso que Israel esperaba estuviese clavado en un madero, en una condición de debilidad plena, vejado, humillado. Esa no es la imagen que daba el Antiguo Testamento. Y él seguramente fue a buscar en el Antiguo Testamento a ese Cristo sufriente. Y por lo tanto, las personas a quienes el autor de Hebreos les escribe, estoy seguro que cuando ellos conocieron a Jesucristo, el Antiguo Testamento cobró un nuevo significado. Y comenzaron a ver en Isaías al Cristo sufriente en Isaías 53. Le vimos desfigurado, dice Isaías 53, ensangrentado. Los judíos decían que ese, y hasta el sol de hoy lo dicen, que Isaías 53 no es Cristo, es Israel, el siervo sufriente de Jehová. Pero aquellos hombres, aquellas personas que abrazaron la fe cristiana, le dieron una relectura al Antiguo Testamento para conseguir allí a Jesús de Nazaret, y no al Mesías que ellos pensaban en un liberador político, un rey que iba a someter a todos los reinos de aquel entonces, al imperio egipcio, babilónico, medo-persa, griego. Todos iban a sucumbir ante el poder político y militar de ese gran Mesías que viene. Pero se aparece Jesús en un burrito, se aparece Jesús naciendo en un pesebre y no en el mejor hospital de Israel. Se aparece un Mesías en debilidad y no en poderío externo visible como ellos esperaban. Pero estas personas abrazaron a Jesús y comenzaron a ver a Jesús en el Antiguo Testamento. Sin embargo, estas personas comenzaron a tener
una persecución por su fe. Y esto los llevó a ellos en un momento dado a evaluar su fe. Así es, si valía la pena continuar por el camino de ser cristiano. Ellos estaban llamados a crecer, como todos nosotros estamos llamados a crecer como creyentes. Por eso dice el apóstol Pedro: desead como niños recién nacidos la leche espiritual, no adulterada. Pero una vez que crecemos y nacemos como bebés, estamos llamados a crecer. Por eso el apóstol Pablo también dice: os di a beber leche y no vianda, no alimento sólido, porque no sois capaces del alimento sólido, ni sois capaces todavía. Es decir, el cristiano está llamado a crecer, a madurar en la fe. Por eso Pablo dice: no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, pero una sola cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás, metiendo a lo que adelante está, para crecer en el conocimiento de Jesús, para que el carácter de Cristo sea tatuado en mi vida, en mis palabras, en mi carácter, en mi conducta. Estas personas a las cuales Él les escribe debían crecer, pero se estaban deteniendo y estaban en un riesgo, en un peligro inminente de regresar para atrás. Y comenzaron a cuestionar en su fe, su creencia, si Cristo era verdaderamente el Mesías. Comenzaron a comparar a Jesús con los ángeles que vimos semanas atrás. Y el autor de Hebreos comienza entonces a comparar. Ustedes comparan a Jesús con los ángeles, ese mundo sobrenatural que invade la esfera humana en nombre de Dios, por comando de Dios, por tareas de Dios, como mensajeros de Dios, y que vienen a nosotros con una tarea específica que Dios les ha encomendado. Y ellos creían que precisamente los ángeles competían con Jesús en autoridad, en poder, y comenzaron a dudar y comenzaron a cuestionar su fe y comenzaron a pensar que Moisés, el gran libertador, que sí verdaderamente mostró un poder delante de Faraón cuando tiró la vara y se convirtió en aquellas serpientes, pero también cuando estuvo con la vara frente al mar y se separó el mar en dos, y el poderío de Egipto con todos sus caballos militares, con todo su poderío militar, estuvieron detrás del pueblo de Israel, del pueblo de Dios, y cruzaron el Mar Rojo, y Dios los sacó de allí de la mano de un gran siervo como fue Moisés. Pero ellos pensaron que esa gesta de Moisés era superior a la gesta de Jesús. Jesús no pudo superar la cruz, no pudo vencer. Cuando ellos comenzaron a ver, bueno, pero el poder de Moisés es superior al de Jesús. Jesús en la cruz está disminuido. Entonces, el autor de Hebreos comienza a comparar a Jesús con los ángeles, a Jesús con Moisés, y comienza a darles a sus lectores, que estaban en un peligro inminente de apostasía, de regresarse, de perder el rumbo por donde venían bien, caminando bien, y estaban en peligro de perder el rumbo. Y Él les dice ahí en el capítulo número 2, en los primeros versículos, Él les dice de esta manera, hablando de los méritos de Jesús. En este texto que vamos a ver en esta mañana, Jesús, el autor de Hebreos, resalta tres cosas en Jesús. Tres cosas que para nosotros son el fundamento de nuestra fe. Lo primero es que Jesús es el Señor. En segundo lugar, que Jesús es Rey. Y en tercer lugar, que Jesús es el sacerdote necesario. Es el Señor necesario. Es el Rey necesario y es el sacerdote necesario. Es el sacerdote que nosotros necesitamos.
y que los autores, los lectores del libro de los Hebreos necesitaban. Pero ellos estaban poniendo en duda su fe, estaban a punto de incurrir en apostasía, tergiversar y echarte a abandonar la fe. Él entonces le dice lo siguiente: vamos a examinar, le dice el autor de Hebreos, y le dice él, vamos a ver quién tiene autoridad sobre el mundo. Querían regresar al judaísmo y sus leyes ceremoniales. Comenzaron a valorar más a Moisés. Querían abandonar las bendiciones que habían recibido de parte de Dios. Estaban en una eminente apostasía. Pero cuando nosotros examinamos de dónde viene la autoridad de Jesús, que es lo que primero que el autor de Hebreos, y me refiero al autor de Hebreos porque no se sabe, no sabemos quién lo hizo. Hay varias teorías, pero ninguna de ellas es dada por absoluta, por cierta. Nos referimos al autor de Hebreos. Cuando tomamos el Génesis capítulo 1 y 2, nosotros encontramos que Dios, aquel primer hombre que nos representa a todos y cada uno de nosotros, Dios les entregó un señorío, una administración y un gobierno de la creación. Dios le entregó a Adán el que fuera el Señor de la creación. Eso es lo que dice el Génesis. Fructificad y multiplicaos. Y dice, sojuzgad la tierra, o sea, ejerced dominio y control sobre ella. Y dice, señoread sobre los peces del mar, sobre las aves, sobre toda bestia del mundo. De manera que Dios le concedió a Adán el ser el Señor de su creación, el administrador y custodia de la creación. Allí en el capítulo 2 del Génesis precisamente dice que Dios lo puso en el huerto. ¿Para qué? Para que trabajara y lo guardara, lo custodiara. Dios le dio a Adán todo el poder y la autoridad sobre la creación. Eso es lo que dicen ahí esos versículos. Sin embargo, en el capítulo siguiente, en el capítulo 3, Adán, como representante del género humano, con ese título de Señor de la creación, se lo entregó a Satanás. Y en la caída, que estamos allí, la caída humana, cuando Satanás tienta a aquella pareja, aquella primera pareja, y aquella pareja sucumbe ante la tentación, le entregaron el título de Señor de la creación, se lo entregaron a Satanás, y Satanás se convirtió en príncipe de este mundo, en quien tenía la autoridad. Por eso en la tentación de Jesús, Satanás le dijo, toda autoridad tengo. Porque a él usurpó esa autoridad, ese poder de gobernar el mundo, de someter al mundo. Él usurpó eso. Y el hombre se sometió en esclavitud a Satanás y le entregó el título de Señor de este mundo. Pero Dios no se quedó tranquilo. El ser humano quedó esclavizado y por tanto perdió su condición de Señor de la creación. Quedó inhabilitado completamente. Por tanto, se necesitaba un nuevo Adán. Era necesario un nuevo Adán. Y Dios proveyó un nuevo Adán. En Génesis capítulo 3, versículo 15, Dios le dice a la serpiente, tú le herirás a la simiente de la mujer, le herirás en el calcañar, pero ella te herirá en la cabeza. Y el título de Señor de la creación va a ser recuperado por la victoria de Jesús en la cruz, que tuvo una victoria sobre Satanás al pisotear su cabeza y destruirlo permanentemente. Por lo tanto, en Adán se perdió el señorío, pero en Jesús vino a recuperar el ser Señor de la creación. Por eso Jesús dijo por eso, yo he venido a buscar y a salvar lo que se había perdido.
Jesús vino para restaurar todo a la manera del Edén. Jesús vino a hacer el nuevo Adán para que las condiciones del Edén puedan ser restauradas plenamente. Esa es la venida del Señor Jesús. Esa es la labor, la tarea, la misión de Jesús. Es hacer que el tiempo que estaba antes de la caída fuese restaurado. Aquello que el Señor cuando lo contempló dijo, es bueno en gran manera. Jesús vino para restaurar, redimir todo el daño que se provocó en la caída y restaurar nuevamente la situación antes de la caída. Eso nos dice, según el autor de Hebreo, que Jesús es el Señor. Adán perdió el señorío. Satanás usurpó el señorío. Pero Jesús en la cruz recuperó el ser Señor de toda la creación. Eso precisamente dice el versículo 5 del capítulo 2. Dice, porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero acerca del cual estamos hablando. No sujetó a los ángeles. ¿Ven la comparación? El autor de Hebreos dice, ¿a quién lo sujetó? ¿A los ángeles? No. Si ustedes creen, le dice él a sus lectores, que los ángeles tienen el protagonismo de que Adán perdió el señorío y ahora lo tienen los ángeles, no. Dios no le dio el señorío a los ángeles. Dice él, se lo sujetó a Jesús el mundo venidero. Por eso en el Apocalipsis, cuando Juan está viendo y contemplando el escenario celestial, y entonces estaba uno sentado en el trono y tenía en su mano derecha el libro que es la historia del ser humano, el acontecer humano, y entonces dice allí que no había nadie ni en el cielo ni en la tierra que pudiese tomar el libro, desatar sus sellos, que es desatar el control de la historia humana, el acontecer humano. No había nadie que tomase el control de la historia humana, del acontecer humano. No había nadie que fuese el Señor del acontecer humano y de la historia humana. Y dice el texto que Juan se puso a llorar y un anciano se le acercó y dice, no llores, porque he aquí el león de la tribu de Judá es digno de tomar el libro y desatar sus sellos. Jesús es el Señor del acontecer y de la historia humana. Algunos pensaron que Jesús en la cruz era el gran fracaso de Jesús y no se estaban dando cuenta de que era la gran victoria de Jesús, cumpliéndose lo del Génesis 3:15. Esta te herirá en la cabeza con una herida mortal y reasumirá el señorío. Por eso dice allí el texto bíblico que no sujetó a los ángeles el mundo venidero. ¿A quién lo sujetó? Se lo entregó en las manos a Jesús. Y Jesús se convierte en el Señor de la creación. El autor de Hebreos pregunta allí en el versículo 3, ¿y quién es el hombre para que tengas memoria de él? Y el ser humano para que tú lo visites. ¿Qué valor tiene? ¿Qué valor tiene el ser humano que amerita que tú envíes a tu hijo a rescatar el señorío perdido en Adán? La respuesta la conseguimos en el Génesis capítulo 1. ¿Qué dijo Dios? Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. El valor nuestro es que hemos sido creados a imagen de Dios. Dios compartió con nosotros su voluntad, Dios compartió con nosotros su carácter, Dios compartió con nosotros su santidad, Dios compartió con nosotros el poder comunicarnos con Él, Dios compartió con nosotros el poder decidir, tener capacidad de decisión, tener voluntad propia. Dios nos concedió el poder tener inteligencia y razonamiento, porque Dios tiene inteligencia y razonamiento. Dios compartió con nosotros su imagen y su semejanza. Y cuando la pregunta del autor de Hebreos dice, ¿quién es el hombre para que tengas de él memoria? La respuesta es, el hombre es mi imagen y semejanza, tiene un valor. Por lo tanto, Jesús vino a la cruz a ese valor. Hay algo importante en esa frase de que Jesús entregó el mundo
de que a Jesús le fue entregado el mundo venidero. No sé a ti, apreciado amigo, apreciado hermano, a mí me da un gozo y una paz tremenda en que mi porvenir descanse en las manos de Jesús. Porque el mundo venidero, mi porvenir, está en las manos de Jesús. Por lo tanto, lo que ocurre en mi vida está en los planes y propósitos de Dios para mi vida. Y eso me da paz, y me da esperanza, y me da confianza de que mi vida está en las manos de Jesús, porque a Él le fue entregado el mundo venidero. Y apreciados hermanos, Dios designa a Jesús el ser Señor de la creación. ¿Recuerdan ustedes en la transfiguración? Hubo pocas ocasiones cuando Dios se refirió a Jesús. Una fue en el bautismo, que estuvo con Él. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y en la transfiguración dijo algo parecido. Este es mi Hijo amado, a quien he designado, dice el idioma original, a quien yo he designado para la redención del hombre, para ser el Señor de la creación. Y le he entregado a Él toda autoridad. Por eso Jesús, cuando estaba despidiéndose de sus discípulos, dijo: toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Jesús es el Señor, el dueño absoluto de toda la creación. Nuestra vida reposa en el Señor de la creación. No está a la deriva. La vida humana no está a la deriva. Pareciera ser, cuando vemos a todo el acontecer humano, dice: wow, esto es un caos. Guerras, violaciones, homosexualidad, todo pareciera un caos tremendo. Pero Dios no se le ha salido del control. La historia y el acontecer humano están en las manos de Dios. Jesús lo dijo claramente: en los postreros días la maldad se multiplicará. Pero eso no implica que el acontecer humano se le escapó a Dios de las manos. Porque al final de ese sermón, en Mateo 24, dice que aparecerá la señal del Hijo del Hombre a juzgar a toda autoridad del mal y a someterla, y toda rodilla se doblará ante el señorío de Jesucristo. Amados hermanos, Dios entregó a Jesús todo el mundo venidero. Dios entregó a Jesús el ser Señor de toda la creación, no a los ángeles. El autor de Hebreos usa precisamente el Antiguo Testamento. Cuando leemos el Hebreos, está saturado de citas del Antiguo Testamento, porque Él quiere brindarles a estas personas que quieren retroceder en su fe, quieren regresar al judaísmo, les quiere presentar precisamente argumentos que vengan de una parte que ellos conocen a la perfección. Ellos conocían el Antiguo Testamento a la perfección. Conocían la ley de Moisés, conocían los profetas, conocían los salmos. El autor de Hebreos utiliza precisamente el Antiguo Testamento para mostrarles a ellos los argumentos de que Jesús, a quien ellos pretenden abandonar, es de quien el Antiguo Testamento atestigua que es el Señor del universo. Por eso precisamente allí en el Salmo número 8, allí encontramos: le hiciste, dice él, vamos a leerlo rápidamente. El Salmo número 8 es emblemático por ser precisamente un salmo que nos habla de Jesús, pero claramente. Dice allí el versículo número 4. Este fue el texto que citó el autor de Hebreos. ¿Qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el hijo del hombre para que le visites. Le has hecho poco menor que los ángeles y le coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre todas las obras de tus manos. Le hiciste el Señor de las obras de tus manos. Y el autor de Hebreos le dice: el Salmo 8 está hablando de Jesús. Le dice a sus lectores: por lo tanto, ustedes quieren abandonar a quien Dios le entregó el señorío de la creación y del universo. Y eso les está diciendo claramente. Por lo tanto, el autor de Hebreos usa precisamente
usa el Antiguo Testamento para convencer a sus lectores que si ellos echan para atrás, están abandonando la verdad atestiguada precisamente en el Antiguo Testamento. Allí también se nos dice que Jesús fue hecho un poco menor que los ángeles. Eso es una frase poquito dura, ¿verdad? ¿Cómo es que si Jesús es el autor de la vida, el Señor del universo, cómo es que dice que le hiciste un poco menor que los ángeles? Eso nos habla de la encarnación de Jesús. El ser humano, según testimonio de la Escritura, fuimos hechos algo menor que los ángeles. Y Jesús tomó la forma humana. ¿En qué somos menores que los ángeles? Ellos no mueren. Nosotros sí morimos. Ellos tienen acceso a la presencia de Dios. De hecho, cuando Juan estaba en aquel escenario celestial, él veía a los serafines, había al arcángel Miguel, estaban ellos allí en la presencia, ellos están en la presencia misma de Dios. Ellos reciben comisión de Dios, tarea de Dios para ministrar a favor nuestro. Pero dice la Escritura que Jesús se encarnó y tomó la forma humana. Y nosotros los seres humanos estamos sometidos por la caída de Adán a la muerte. Eso fue una de las grandes pérdidas que tuvimos en la caída, pues el hombre no fue hecho para morir. Amados hermanos, finalmente en esta parte de que Jesús sea el Señor, Dios le entrega a Jesús el poder y la autoridad absoluta. Todo lo sujetaste bajo sus pies. En la cruz Jesús somete al diablo y le arrebata el poder. En una oportunidad Jesús fue acusado de echar demonios en nombre de Belcebú. Los fariseos le dijeron: ¿tú echas demonios? Sí, ciertamente echas demonios. Sí los echas, nos consta, lo estamos viendo, pero lo estás echando en nombre de Belcebú. Jesús le dijo: si yo echara demonios en nombre de Belcebú, una casa dividida contra sí misma no permanece. Yo no puedo echar demonios en nombre de Belcebú si los demonios son sirvientes de Belcebú, son representantes de Belcebú. Eso es una contradicción. Y entonces le dice: pero si yo, por el dedo de Dios, echo fuera demonios, entonces el reino de Dios está en medio de ustedes. Le dijo entonces que el reino de Dios invadió la esfera humana en la persona, obra y enseñanza de Jesús. Jesús se posicionó en la tierra y dice en ese mismo texto, enseñándoles que el hombre fuerte, que él como enviado de Dios, tomó al hombre fuerte que dominaba el mundo, a Satanás, lo sometió y lo despojó completamente de su poder y su autoridad. Por eso los que creemos en Cristo, ya el diablo no tiene poder sobre nosotros. Ya el diablo no tiene poder sobre el cristiano. El Espíritu Santo está en nuestra vida y en nosotros gobierna el señorío de Jesucristo. Y por eso, amados hermanos, Jesús retomó el señorío que Adán había perdido. En segundo lugar, Jesús es Señor. Eso me da paz, porque Él tiene el control, porque Él tiene el gobierno, porque Él tiene mi vida en sus manos. Y cuando decimos que tenemos nuestra vida en sus manos, eso nos da paz, porque Él es Señor. Y Él va a llevar todo el acontecer humano hasta el desenlace que Él ha dicho que tendrá. Amados hermanos, también Jesús es el Rey Redentor. Lo encontramos allí a partir del versículo 9 en adelante. Dice: pero aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la vida. Entonces vemos que Dios corona a Jesús, le da una corona. Cuando Jesús invade la esfera humana, está sin gloria, vino sin gloria. Por eso él lo dice, Pablo cuando le escribe a los filipenses: el que no escatimó el ser igual a Dios como cosa a la cual aferrarse,
no Señor, no Padre, no, yo no voy a estar allá con los seres humanos, yo quiero conservar mi gloria contigo. Dice él, el que no escatimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, dice, se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Por lo tanto, ¿de qué se despojó Jesús? Jesús se despojó de su gloria externa, visible, y vino cual humilde carpintero de Nazaret por las calles polvorientas de Jerusalén y de Samaria y de todos aquellos lugares. Pero una vez que él pasó la cruz, él recuperó su gloria. Y por eso es coronado con gloria. En Juan capítulo 17, en la oración intercesora, Jesús le habla al Padre y le dice, Padre, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. La gloria que Jesús, pero ahora dice ahí que es coronado en la resurrección. Jesús toma el señorío y es Rey de reyes y Señor de señores. Y entonces dice él que como Rey fue coronado. Dios asignó a Jesús el cumplimiento de la promesa hecha a David. ¿Recuerdan ustedes el pacto de Dios con David? Cuando David era rey, Dios le dijo a David, y te daré un reino eterno. Pero a David, si David murió, si cuando el pueblo de Israel fue llevado al cautiverio babilónico, que después Dios le dijo a Ciro y a Darío, deja ir a mi pueblo para que me construya casa en Jerusalén, y el pueblo cautivo de allá de Babilonia regresaron a Jerusalén, el reino ya no fue restaurado. Antes de ser llevados a Babilonia existía el reino, pero una vez que regresaron el reino se acabó. Por lo tanto, ¿dónde está esa promesa? ¿Fracasó la promesa de Dios de un reino estable eternamente? Se cumplió en Jesús. Por eso Jesús dijo en Mateo capítulo 4 versículo 17, arrepentíos porque el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Y precisamente dijo a los fariseos, el reino de Dios está en medio de ustedes, en mi persona, en mi obra y en mi enseñanza. De tal manera que Jesús es el Rey permanente, es Señor, pero también es Rey. Jesús es Rey, sujetó, dominó y despojó a la autoridad de turno en la cruz. Despojó al diablo de esa autoridad. Jesús como Rey logró reinar sobre una comunidad de redimidos. Cuando Jesús como Rey en la cruz logra nuestra redención, nosotros venimos a ser una comunidad. ¿Una comunidad de quién? De un reino. El reino cuyo rey es Jesús. Para que haya un reino, tiene que haber un rey. Pero también tiene que haber unos súbditos, una comunidad que viven los valores de ese reino, que acatan y reconocen la autoridad del rey sobre ellos. Nosotros somos esa comunidad del reino de Dios. Y esa comunidad, ese reino, debía pasar precisamente por la cruz. Reiteradamente allí, a partir del versículo 9, dice allí en el capítulo 9, a causa, dice, pero vemos a aquel que fue hecho poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra, dice, a causa del padecimiento de la muerte. A causa del padecimiento de la muerte. Es decir, que Jesús, para entrar en la gloria, ser coronado, ser llenado de gloria y de honra, tenía que pasar primero por la cruz. A la gloria le antecedía la cruz y el sufrimiento. Cuando Jesús se estaba despidiendo de sus discípulos, les dijo, tengo que ir a Jerusalén, porque allí voy a ser juzgado, voy a morir y voy a ser acusado. Y Pedro le dijo, Señor, nada de esto te acontezca. Y el Señor, ¿qué le dijo? Apártate de mí, Satanás, porque la cruz está en mi camino. Porque después de la cruz está la gloria. La gloria no está antes de la cruz. La cruz se anticipa a la gloria. Y Jesús sabía que él quería llegar a la gloria
pero la cruz estaba en el camino para poder redimir al hombre y tomar el señorío y arrebatarle la autoridad y el señorío que Satanás tenía sobre las comunidades del ser humano. Y lo hizo. Jesús tomó la cruz, tomó el camino desde la cruz y llegó, como dice ahí el texto, que Dios lo llevó a ser coronado de gloria y de honra. La cruz fue un acto donde Dios aplicó su justicia. Jesús tomó nuestro lugar. Eso lo dice ahí el texto bíblico. Ahí el texto bíblico dice que Él murió por nosotros, tomó nuestro lugar. Dios aplicó la justicia que debía haber sobre cada uno de nosotros, pero Él la colocó precisamente sobre Jesús. La deuda, el apóstol Pablo lo ilustra de esta manera: las sentencias, todo el acta de decretos que había contra nosotros, sobre cada uno de nosotros había un expediente sustancioso de culpabilidad, de pecados, de ofensas a Dios. Y cada uno de nosotros, todo ese expediente negro fue clavado en la cruz a favor nuestro. Jesús tomó nuestro lugar y nos brindó a nosotros ser librados precisamente de la esclavitud del pecado, y nos arrebató literalmente de las manos de Satanás y nos trasladó al reino de su amado Hijo. De la esclavitud del pecado, Jesús nos tomó y nos llevó a ese reino. Por eso el autor de Hebreos le quiere decir a estas personas que querían retroceder, que en Jesús había demasiada evidencia de verdad, de lealtad, de bendiciones de Dios, que no las ofrecían los ángeles, que no las ofrecía Moisés. Solo Jesús era el Señor, solo Jesús podía ser rey. No Moisés, no los ángeles, ni siquiera Abraham, ni Isaac, ni Jacob. Dios en la cruz le otorga al creyente santificación. Eso es lo que dice allí el versículo 11, que dice: porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. En ese logro del Señor de convertirnos en una comunidad, Jesús se incluye en esa comunidad y dice: no me avergüenzo de llamarlos hermanos. Y Jesús nos llama y nos considera hermanos de Él. ¿Por qué? Porque Jesús es el Hijo de Dios. Pero también cuando nosotros nos convertimos a Jesucristo en un encuentro con Él, dice la Biblia que los que creyeron se les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y si Él es Hijo de Dios y nosotros somos hijos de Dios, ¿qué somos con Cristo? Dice: no me avergüenzo de llamarlos hermanos. Y eso es lo bueno, que Jesús no solamente es nuestro Señor y nuestro Rey, sino que Él nos considera sus hermanos para la gloria de su nombre. El autor de Hebreos nuevamente acude al Antiguo Testamento. Jesús una vez más alcanzó la redención. Dice el versículo 12 y 13. Dice: anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Y otra vez yo confiaré en Él. Nuevamente el autor de Hebreos dice: yo no le voy a usar las palabras de Jesús, yo voy a usar lo que el Antiguo Testamento dice de Jesús. Y todo el Antiguo Testamento apunta a Jesús. Por eso Jesús dijo: de mí habló Moisés. Y precisamente el autor de Hebreos usa a Moisés, usa los salmos, usa a Isaías, usa a los profetas para decirle a estas personas que querían regresar al judaísmo, decirles: hay demasiada evidencia en todo el Antiguo Testamento para afirmar que Jesús es el Señor y que Jesús es Rey. Y finalmente también que Jesús es el sacerdote que nosotros necesitamos. Jesús se encarnó para ser un ser humano pleno. Precisamente en el capítulo 14 dice: así que cuando los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo. Si nosotros somos seres humanos y necesitamos un sacerdote que nos represente ante Dios, porque eso es lo que hace un sacerdote, representar a otro delante de Dios. Pero si necesitamos un sacerdote, ese sacerdote tiene que ser igual a nosotros. No nos puede representar un ángel. Tiene que ser un ser humano.
Y esa fue la razón, por eso mismo dice ahí el versículo 14, dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, o sea, son seres humanos, dice, él también participó de lo mismo. Él necesitaba ser un ser humano para poderme representar delante de Dios. Él tenía que ser humano, plenamente humano. Y por eso Él se encarnó. Y vimos su gloria, gloria como la del unigénito, lleno de gracia y de verdad. Jesús nació como un ser humano y vivió como un ser humano y fue tentado como un ser humano y se rió como un ser humano y lloró como un ser humano y se entristeció como un ser humano y tuvo hambre como un ser humano y tuvo la experiencia humana plena para poderte representar a mí, a ti, a mí. Por eso le dijo a la mujer samaritana, dame de beber. Por eso dijo en la cruz, tengo sed. Jesús con su muerte en la cruz venció y destruyó el dominio del diablo. Dice allí precisamente para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. De todas, el diablo tenía el imperio de la muerte y no podíamos hacer nada ante la muerte, solo pasivamente sucumbir ante esa tragedia ocasionada en la caída, porque no podíamos hacer nada contra la muerte. Pero una vez que Jesús vino, le arrebató al diablo el poder y la autoridad sobre la muerte. Por eso cuando Lázaro, Marta salió a ese encuentro y pensaba que él tenía autoridad sobre la enfermedad, pero no sobre la muerte. Y le dijo, Señor, ¿por qué vienes ya? Vienes demasiado tarde. Si hubieses estado aquí cuando mi hermano estaba vivo, mi hermano no hubiese muerto, pero ¿para qué vienes ya? Ya murió. Ella pensaba que Jesús no tenía poder y autoridad sobre la muerte. Y Jesús le responde a aquella mujer atribulada y le dice, Marta, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Porque yo tengo poder sobre la muerte, tengo la autoridad sobre la muerte. Le arrebaté al diablo la autoridad y poder que él tenía. Ahora yo la tengo, ahora yo soy el Señor. Dios me dio a mí la plena autoridad, el pleno poder para gobernar el acontecer humano. Y la vida del ser humano está en mis manos. Necesitábamos un representante delante de Dios. Y Él tomó esa forma humana. Necesitábamos un representante, pero distinto al sacerdocio que ya teníamos. Ellos tenían a Aarón. Dios instituyó el sacerdocio arónico y el levítico, y había una clase sacerdotal y había toda una serie de ceremonias y ritos para consagrar a Dios en holocausto, machos, cabríos, ovejas y todo ello en un altar donde era colocado aquello, y eso era dado al Señor. Y los sacerdotes fungían con esta labor, es decir, me representaban a mí delante de Dios. Pero el pecado, con aquel sacrificio, en mí permanecía, no era quitado. Conservaba el sacerdote podía venir vez tras vez. El mismo sacerdote, el sumo sacerdote, no podía quitar sus propios pecados. Cuando entraba en el lugar santísimo, él tenía que orar y también hacer sacrificios por sus propios pecados y también por el pueblo. Pero sus propios pecados permanecían en su conciencia, no eran quitados. Pero cuando Jesús vino como sumo sacerdote, y Juan el Bautista lo vio y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús como sacerdote sí nos sirve. Aarón tenía que entrar muchas veces, moría, pero Jesús murió una sola vez por los pecados de la humanidad. Aarón y los levitas servían y ministraban en un ministerio, en un lugar terrenal, en un escenario terrenal, en un templo terrenal, pero Jesús lo hace en el escenario celestial. Y está allí, y dice el texto bíblico allí al final. Entonces, dice allí el texto bíblico, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere. Dios vino a ser también un fiel sacerdote, porque Él en Jesús, en Cristo, todo el problema humano desaparece.
porque entonces Él viene a ser el fiel y sumo sacerdote. Y dice allí que es precisamente semejante a nosotros para sentir todo lo que cada uno de nosotros siente, padece. En nuestras tragedias, Jesús sabe nuestras tragedias porque Él vivió nuestras tragedias. Sabe cuando yo estoy triste, cuando me despidieron del empleo, cuando perdí a un ser querido, cuando mi empresa vino a la bancarrota, cuando me atracaron, cuando me dio un cáncer terminal. Todo eso Jesús lo entiende y lo comprende y puede hacerse solidario con cada uno de nosotros porque Él sufrió en carne propia nuestra experiencia humana y es el sacerdote que necesitamos. Y ese es el que tenemos disponible, que Dios ha dispuesto para nosotros. Y por eso podemos allegarnos confiadamente a Jesús para contarles nuestros problemas y decirle: Jesús, tengo este problema. Jesús va a comprendernos porque Él se pone en nuestros zapatos, porque Él vivió nuestra experiencia. Precisamente allí cuando estaban en el sepelio de Lázaro, dice que María también le dijo las mismas palabras de Marta. Y que estaban todos los judíos llorando. Y dice el texto bíblico que Jesús se compungió al ver la profunda tristeza de aquellas personas. Y dice, Jesús lloró. Jesús puede comprender nuestras adversidades, nuestras dificultades, nuestros logros y nuestros triunfos. Y celebra con nosotros lo bueno de la vida. Y está para acompañarlos en los momentos de aciago, de adversidad. Amados hermanos, este sumo sacerdote era el que nos convenía y necesitamos. Por lo tanto, tenemos entonces en Jesús el Señor que necesitamos, el Rey que necesitamos y el sacerdote que necesitamos. Sin embargo, y con esto quiero la confrontación de usted y mía, aquellas personas estaban queriendo volver atrás, perder el rumbo, porque estaban pensando en Moisés, estaban pensando en los ángeles, estaban pensando en el sacerdocio arónico, estaban pensando en el sacerdocio levítico, estaban pensando, wow, pero si yo llevaba mi buey, mis ovejas para allá, y aquello era bueno porque estábamos todos, y seguramente estaban en un proceso de añoranza del pasado. Y el autor de Hebreos los pone y los confronta con el valor que hay en Jesús versus el valor que hay allá. Allá el pecado permanece, pero en Jesús el pecado es definitivamente quitado y la muerte ya no existe más. Pero nosotros en el día de hoy, ¿cómo nos ayuda este texto a nosotros en el día de hoy? ¿Qué compite con Jesús en nuestra vida en el día de hoy? Porque podemos aceptar con toda... Yo no tengo problemas con el judaísmo. Algunos tienen problemas y quieren estar metidos allá. Hoy en día hay una modalidad en ese sentido. Pero nosotros no tenemos problemas con Moisés, ni con los ángeles, ni con la ley ceremonial de los levitas, ni de Aarón. Pero ¿qué tal con el Instagram? ¿Compite Jesús con el Instagram? ¿Compite Jesús con esto? Este es el Moisés de este siglo. ¿Compite el Señor con nuestro trabajo? ¿Quién es más importante en nuestra vida? El apóstol Pablo decía, para mí el vivir es Cristo. La prioridad en mi vida es Cristo. ¿Cuál es la prioridad en nuestra vida? Para aquellas personas que querían abandonar el curso que seguían, la ruta que estaban creciendo en Jesús, querían abandonar porque ellos tenían unos referentes, unas referencias, Moisés y todo lo demás. ¿Cuáles son nuestras referencias en el día de hoy? Nuestro trabajo, nuestros hijos, nuestra familia, nuestras propiedades, mi carro, mi casa. ¿Dónde está Jesús en comparación con estas cosas?
Vamos a orar y les pido que por favor estemos en pie y oremos al Señor. Amado Padre Celestial, gracias Señor por el libro de Hebreos. Gracias porque se realza, se exalza Señor la vida de Jesús. Gracias porque hay tantas bondades, bendiciones en Jesús Señor. Gracias porque es el Señor de nuestras vidas, de la creación. Y como Señor, Padre, nuestra vida, nuestro porvenir está en sus manos. Y también, Señor, gracias porque Jesús es Rey y tú le coronaste de gloria y de honra. Y como Rey, Señor, que murió en la cruz, nos redimió para darnos la vida eterna. Gracias, Señor, por Jesús, porque es un fiel sumo sacerdote que transitó mi experiencia, Señor, para llevarme a reconciliarme contigo. Y Él fue ese sacrificio perfecto. Tomó mi lugar y logró, Señor, reconciliarme contigo en perdón y en paz. Te rogamos, Señor, que todo aquello que compite en nuestra vida con Jesús pase a un segundo lugar, Señor. Que Jesús sea el primer amor en nuestra vida. Que Jesús sea lo primero, lo más importante. Que nosotros acudamos cada día a las enseñanzas de Jesús, para que ellas se encarnen en nosotros, en nuestras palabras, en nuestra conducta, Señor, y podamos ver a Jesús coronado en nuestra vida y que sea el Rey de nuestra vida y que sea el sacerdote perfecto, que podamos acudir a Él cuando tengamos alegría, pero también tristeza, porque sabemos que su oído y sus ojos están a nuestro lado para ser nuestro sumo sacerdote y defendernos, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús, alabamos tu nombre, te aclamamos, Señor, porque tú eres Señor, porque tú eres Rey y porque tú eres nuestro sumo sacerdote, para la gloria de tu nombre, Señor. Amén, amados hermanos. Que Dios nos bendiga.